Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos nuevamente en una edición más del programa Cambio en el Debate. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Odón García y García. Él es el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana. Una persona muy preparada, con amplia experiencia en temas de investigación de economía, de desarrollo regional, de políticas y con mucha experiencia en varias áreas, y al cual agradecemos mucho que nos acompañe y nos haya prestado un ratito para estar aquí con nosotros, platicando sobre un tema muy interesante por ahí que brinca y que también por ahí ha estado saliendo en algunas notas, acerca de la famosa fuga de cerebros. ¿Qué está pasando con los profesionistas? ¿Qué está pasando con todos aquellos maestros, doctores, investigadores, profesionales, técnicos, con grandes capacidades, con grandes conocimientos que realmente se van adquiriendo y que no encuentran a lo mejor las oportunidades para quedarse y se tienen que ver obligados a salir, y por muchas otras consecuencias y otras cosas que son de las que queremos platicar? Doctor, muchas gracias por acompañarnos y ¿qué se entendería? ¿Qué podríamos nosotros empezar a hablar como una fuga de cerebros? ¿De qué estamos hablando cuando se toca este tema, doctor? Bueno, el término fuga de cerebros significa una pérdida de capacidades de personas, de un número de personas específico en relación a una sociedad. Y en ese sentido, metodológicamente se ha concentrado principalmente en la población de mayor educación. Sin embargo, podemos ver que por la experiencia en la población migrante en muchas partes del mundo y particularmente en Estados Unidos, hay una gran capacidad de emprendimiento en términos de negocios, donde no necesariamente es la persona que tiene la mayor preparación y que son verdaderos talentos, son éxitos y que ahí se demuestra una capacidad intelectual importante. Entonces yo diría que el enfoque de la fuga de cerebros va más allá de la población que se ha caracterizado solamente por el aspecto educativo. Sin embargo, sí podemos hablar de una población de alta capacitación que se está yendo, ¿no? Es una cantidad importante de población que tiene que ver con una gama de oportunidades que ellos mismos tienen en función de sus estudios en el extranjero, de sus estancias de investigación y de población que está circulando en otros países en términos de, podría llamársele diáspora organizada, como es el caso de la red de talentos mexicanos en el exterior. Sin embargo, en ese sentido, es dominante la población más dispersa. No podemos hablar exactamente de una diáspora en tanto su estructura organizada. Las causas de esto van más allá de las económicas. ¿Cómo podríamos encerrar las causas del por qué esta salida de profesionistas técnicos? ¿Cómo le podríamos decir? Pues primeramente porque sí se centra en cierto nivel mayor en términos comparativos al resto de la población en cuanto a la educación y las herramientas para desenvolverse. Es un asunto de costo de oportunidad, principalmente. ¿Por qué? Porque ellos valoran, parte de su conocimiento es el conocimiento de otros lugares, de otras alternativas, su conexión con redes científicas, con redes empresariales, donde vamos a tener a la población que recibe ofertas, que son atraídos, son grandes atractores de talentos. En su caso tenemos un gran atractor que es Estados Unidos. Así es. Otro elemento es cuál es la visión que se tiene en tanto al modelo de sociedad. Sin quitar definitivamente el asunto de la no obtención de un satisfactor económico congruente con el esfuerzo que se realiza, ¿no? Es más, el problema también es la obtención de empleos. En ese sentido, me gustaría mencionar que el último estudio del CIDE, que se publica recientemente en estos días, nos comenta que como modelo exitoso de sociedad,
los mexicanos creemos que es el modelo norteamericano, en un 40%, según este estudio. Un 20% en el caso de China, y así vamos bajando otros casos, como Brasil, Alemania destacan, con 8 y 5%. Entre Brasil y Alemania está México, o sea, nuestra sociedad como modelo exitoso solamente lo es así para el 6% de los mexicanos entrevistados por el CIDE. Y debemos recordar que el Centro de Investigación y Docencia Económica, pues definitivamente que es una institución de alto perfil profesional y científico, o sea, es muy serio su estudio. Entonces, en esa lógica... Son datos muy interesantes porque solamente el 6% de la población está viendo como un modelo social bueno para vivir, y lo demás, el 40%, es un modelo, pues el modelo norteamericano, ¿no? El que vemos en las películas, del que estamos influenciados, pues sí, efectivamente, el de las películas, el del efecto de demostración, pero en el caso de la fuga de cerebros, ellos tienen elementos adicionales, que es la interacción ya con ellos desde edades tempranas, y esto pues los convence de un modelo de sociedad diferente. ¿Cómo se encuentra México, doctor? Hace ratito platicábamos, antes de empezar el programa, hablábamos de que México, según los datos también de la OECD, está en el último lugar en educación, pero tenemos también en fuga de cerebros. ¿Qué lugar estamos ocupando? Un lugar importante también. Sí, de hecho estas son cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización donde principalmente se encuentran los países más desarrollados del planeta, los países ricos, y en el que nos hemos agregado apenas por alrededor de la mitad de la década de los 90. Estamos hablando de entre 94 y 95 que nos incorporamos a la OCDE, y con la expectativa de acelerar nuestro proceso de cooperación y de desarrollo. Sin embargo, dentro de la OCDE, dentro de esos países, más de 32 países, estamos ubicados en el último lugar en términos de educación general. Y por otro lado tenemos la posición número 8 en términos de fuga de cerebros, entre ellos. Aquí llama la atención que a nivel de fuga de cerebros, Inglaterra es el principal país que tiene fuga de cerebros. A nivel mundial, ya no solo la OCDE, también la India, y México se encuentra en una posición también muy cercana a esos, dentro de los 10 primeros va fluctuando, pero es curiosamente Inglaterra y la India los que los rebasan fuertemente. Esto tiene que ver con una visión más cosmopolita de la sociedad, donde hay son fuertes capacidades que se están desplazando tanto de un lugar como otro, en el caso de Inglaterra, pero en el caso de la India es algo parecido a nosotros. Sin embargo, el nivel de calificación que tienen la parte más capacitada de la India es bastante alta. Yo no podría compararla con la capacitación de mayor nivel de México, porque yo considero, con la poca experiencia que tengo con ellos, que son de muy alta capacidad. El asunto más bien aquí es que sí, la India tiene una mayor población de ese tipo y que se está saliendo por las mismas. Debe ser también, bueno, habría que estudiarlo y ver si hay una relación similar con el caso de México, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué impactos, cuáles son los impactos que tiene una situación de este tipo, doctor? ¿Cuáles son los impactos positivos, si es que hay, y los impactos negativos para el Estado, para el país, de esta salida de cerebros y cerebros y capacidades? Bueno, el primero es la formación. La formación se gasta aquí y ellos se desempeñan allá. En todos los países se ahorran todo el costo de aprendizaje. Un costo muy alto que tendrían que generarse allá. Segundo, el ingreso que se genera allá fortalece, el beneficio para ese lado, aparte de eso que se ahorran, fortalece su sistema de retiro, porque están incorporando más migrantes de mayor ingreso
y esto les permite mayores bolsas para los fondos de retiro. En ese sentido también se fortalecen. Eso es en el caso de los que se van a otros países. Y en el caso, por ejemplo, seguramente los michoacanos que se van a otros estados, los que migran al Estado de México, a los estados del norte, no sé si haya datos de esos, pues pasa lo mismo, ¿no? Se está gastando aquí la parte de la formación y se están yendo a otros lados a estar, pues simplemente aquí no hay industria, ¿no? Bueno, sí hay una migración interna importante, sí es importante la migración, y en ese sentido yo sí quisiera comentar que nos estamos acercando de la tercera a la mitad de la población de la migración internacional en nuestros municipios respecto a la migración nacional. Quiere decir que está aumentando la migración internacional en cuanto a posición de los municipios, a pesar de todos estos procesos de freno en la frontera, de regreso, de crisis en los Estados Unidos, está diversificando hacia otros países, y en ese sentido está creciendo en los municipios donde antes no era importante. Por otro lado, los que se van al interior del país se van a las ciudades de mayor oportunidad económica, principalmente, y también en un flujo muy interesante de jornaleros agrícolas que viene desde Chiapas hasta el norte del país por el Pacífico y que continúa por el Pacífico en Estados Unidos y llega hasta Canadá. Este es un flujo también importante, pero tienen que ver con la no disponibilidad de tierras, de recursos, con condiciones económicas bastante complicadas, pero sí con una gran capacidad, porque un trabajador frutícola es un trabajador que puede considerarse de un nivel de capacitación importante. Claro. También los migrantes que se van son los que tienen a otras áreas del país, a las ciudades principales, por ejemplo. Son gente que tiene una capacidad importante de desempeño profesional. ¿Cuál es el efecto ahora aquí? Bueno, pues que perdemos una cantidad el potencial de crecimiento, el potencial de articulación se ve afectado. Claro. En ese sentido, nuestro potencial queda claro de cuáles son las áreas donde ha habido más migración. Pues tenemos claro que es del sector rural principalmente. La migración al interior propia del estado tiene que ver con la migración a las ciudades de Michoacán. Después tenemos una migración importante urbana, calificada, que repito es parte de esa fuga de cerebros al exterior, parte de esa fuga de cerebros al interior del país. Y en ese sentido el impacto es igual, ¿no? O sea, los gastos, los fondos no vienen para acá, o sea, aquí se gasta y allá se recibe el beneficio del gasto corriente del profesional para vivir, de compra de vivienda, de consumo y todo, y de fondos de retiro. Así es. ¿Y qué pasaría? ¿Cuáles son las oportunidades que estaría haciendo falta para aprovechar todo este potencial y ponerlo en servicio del desarrollo del Estado, ¿Cuáles son estas oportunidades que hace falta para aprovechar este potencial de conocimientos? Porque sabemos que, no sé si haya datos, de cómo se encuentra el nivel de porcentaje de las capacidades y de conocimientos que está demandando la oferta laboral. ¿Qué tanto se está cumpliendo lo que la oferta laboral pide conforme a los conocimientos y si los profesionistas están saliendo con estas capacidades para cumplirlas? Hay una desarticulación entre mercado laboral y perfiles profesionales. Sin embargo, estos se solucionan en la práctica, ya en el proceso de trabajo. Aquí lo que es importante es establecer ese puente, porque un modelo, por más que trate de acercarse al sector productivo, va a tener siempre su especificidad y debe cumplir un nivel de conocimiento específico. El sector productivo es específico y tiene muchas dinámicas muy diversas, al grado de que no podemos hablar que en muchas regiones, no podemos decir que en muchas regiones es muy dinámico. Realmente hay bastantes regiones que tienen niveles de cambios estructurales, de cambios totales y diferenciales en términos de la dinámica de su crecimiento económico,
lentos. O sea, no es tan fuerte el crecimiento y el crecimiento no se da en los sectores más dinámicos. Eso pues, nos lleva a cierto estancamiento en muchas regiones y entonces no hay una demanda tan fuerte, tan alta en la nivel de especialización y de incorporación tecnológica. Pues en ese sentido no hay una oferta realmente o una demanda así muy consistente, muy sólida para desarrollos tecnológicos mayores. Una parte importante de la incorporación tecnológica no llega a la etapa de innovación en sentido estricto. La innovación se está viendo en las empresas más bien como una innovación de producto para la que se adquiere en tecnología, se adapta y se produce cosas mejores, más adecuadas, que tienen que ver con la diferenciación de esto y poderlo vender a mejor precio. Pero en sentido estricto no hay un proceso de innovación tecnológica donde se desarrollen en gran escala los nuevos productos, las nuevas tecnologías que se apliquen a nuestros sectores productivos y que representen ventajas. Eso se da en muy pequeña escala. Qué interesante esto, doctor, porque justamente porque no se está la oferta laboral, no hay esta relación, como bien lo dices, no esta relación con las capacidades que también están saliendo, que en algunos casos pueden ser menores, pero en muchos otros casos son mayores y no se cumplen. Entonces es parte también de las causas del por qué, pues hay que salir a otros lados donde se pueda cubrir o donde se pueda aplicar esta demanda de conocimientos, ¿no? Donde se pueda aplicar. Efectivamente, ese conocimiento que se genera, pues se va. Tenemos casos de innovaciones tecnológicas que se empiezan a desarrollar aquí, pero no hay el suficiente financiamiento y se mueven. No lo hay porque pues no está articulada los programas específicos de distintos sectores, porque no es el momento en que puedan demostrar la eficiencia que se esperaba, el éxito y por tanto no se comparte un riesgo en el tamaño que tendría que ser, o sea, no hay un margen de prueba. Eso tiene que ver con la poca disponibilidad real de recursos y esa poca disponibilidad pues es un freno al incentivo del desarrollo tecnológico. Y esa falta de disponibilidad de recursos que siempre ha sido muchas veces, la mayor parte de las veces, el meollo de los asuntos, es parte de lo que está haciendo falta por hacer. ¿Qué más está haciendo falta para poder atraer que se queden aquí todos estos talentos, todas estas innovaciones, las capacidades? ¿Qué está pasando con los profesionistas para decirles, bueno, cuáles son los apoyos que están haciendo falta o las acciones para hacer hacer productiva todo este potencial? Bueno, hay una cosa fundamental. Los modelos de retención, que yo debo comentar que hay un esfuerzo importante con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para establecer esquemas de retención de sus posgraduados que van desarrollándose. Hay un esfuerzo enorme de la Universidad Michoacana por generar un amplio espectro de posgrados, 66 programas de posgrado, con más de 44, alrededor de 44 en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su Padrón Nacional de Programas de Calidad, y que los habilita a los jóvenes a poder aspirar a los esquemas de retención. Esa es una estrategia muy afortunada que ha planteado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Otro esquema es la flexibilización en términos operativos que ha tenido el Sistema Nacional de Investigadores, que permite también la incorporación al esquema a través de modelos distintos, no tan tradicionales de los nuevos investigadores. Hace falta un gran proyecto estratégico de cooperación para poder articular ideas nuevas en términos de organización de alternativas, en términos de empresas que se generen, en términos de vinculación. Es muy importante. Y no solo a nivel de Michoacán, sino a nivel nacional. El emprendimiento es un espacio de oportunidad. El emprendimiento enfrenta el
el alto riesgo de que las empresas que se generen en alrededor de 10 años, pues queden alrededor de menos de un 5% de ellas. Entonces es un alto riesgo de descapitalización, de quiebra. ¿Cómo poder evitar eso? Bueno, a través de redes que te permitan generar una gran gama de posibilidades de negocios que sean fáciles de desarrollar a un costo bajo y que satisfagan necesidades internas, que te permitan un flujo permanente y no una gran inversión, y entonces que te permita una diversificación de actividades. En ese sentido, pues ahora sí que una actividad protege la caída de otra y puedes irte manteniendo. O sea, hay que reconfigurar la manera en que te desempeñes en tu territorio, en tu espacio, como por ejemplo lo que se está haciendo en Europa de la agricultura urbana, ¿no? Y el abasto de alimentos. Dentro de las amenazas que los ciudadanos mexicanos ven en el corto y mediano plazo es el abasto alimentario. El replanteamiento básico de la alimentación, la salud, la educación, son fundamentales y son los elementos que va a ir detrás la gente para garantizarlos. Entonces, una persona capacitada que además tiene una familia va a ir a buscar dónde poder mantener, sostener y desarrollar las capacidades de su familia. Claro. Y en esa lógica, en tanto haya condiciones de estabilidad que le permitan a una familia la alimentación, la educación, la salud, pues podemos tener cierto estándar básico. De ahí plataformas que permitan la articulación profesional con las articulaciones productivas, el diálogo y la construcción de alternativas muy de corto plazo, aunque no sean los grandes negocios de grandes ganancias, en sentido estricto, si son muy poquitos negocios, pero con ganancias más o menos útiles a nivel microsocial, estamos hablando de una oportunidad enorme de estabilidad. Ese es un campo, ¿no? La articulación de los circuitos cortos. El otro asunto es la potenciación de las capacidades tecnológicas. O sea, hay un intento importante en la universidad por volcarse hacia el sector agroalimentario y que tiene las enormes complicaciones de los asuntos de la inversión, los costos que implica todo ello, pero con un modelo de extensión donde se empiece por el diálogo antes de la inversión, podremos empezar a generar alternativas en conjunto. Así cooperación y gestionar en conjunto proyectos para poderlos financiar. Y aprovechar todo el capital humano, ¿no? Efectivamente. Vincular todo el capital humano con estas obras que tú bien dices, parte de vincular y hacer una gran estrategia donde se vincule, aprovechando el capital humano que tiene el Estado, el Estado y el país, ¿no? En donde se aprovechen los recursos, porque pues es un capital muy importante, doctor. Ya se nos acabó el tiempo otra vez. Bueno, más bien a la que a veces le hace falta el tiempo para seguir platicando y viendo todas las cosas, creo que es a mí, porque al final se va calentando todos los motores. Sí. Muy interesante el tema. Para todos los que nos escuchan y nos ven, pues el capital humano es de los más importantes que podemos tener los seres humanos, ¿no? Sí, y hay que cuidarlo. Claro que sí, junto con el capital social. A mí me gustaría dar un dato duro que hemos obtenido directamente del caso de los universitarios. Los chicos universitarios, hay un porcentaje importante que tiene una perspectiva de inmigración y de los que están saliendo. Porque, bueno, por esta lógica de fuga de cerebro, estamos hablando de que gira en torno del 20%. Y ya están pensando en irse, sí, grabando y vámonos. Exactamente. Y estamos hablando más o menos de datos de entre 2005 más o menos, que fueron las últimas cifras que levantamos. Ha habido un esfuerzo enorme con los posgrados, no había todo este esquema, y eso está ayudando positivamente a frenar ese enfoque, porque además le está demostrando a los alumnos que conviene prepararse más antes de moverse. Y además estos programas de CONACYT tienen becas que les dan una beca sueldo para garantizar la combinación de los estudios en maestría y doctorado. Eso ayuda. Claro, y yo tengo importante. Exactamente. Y por la perspectiva que tenemos y la percepción que hemos tenido estos años, sentimos que sí se ha mejorado el indicador.
tendríamos que cruzarlo con otros indicadores endógenos y externos también, para ver qué tanto se ha dado de esa manera. Pues vamos a darle seguimiento. Yo creo que es interesante, doctor. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se pueden cruzar ahí los datos y platicar en una segunda ocasión. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias. Y esperamos vernos en una próxima para ver qué está pasando con Michoacán. Sí, maestro, muchas gracias, encantado y muy agradecido por la invitación. No, estamos a su disposición de la sociedad michoacana. Gracias, muchas gracias.